qué ves de trata y explotación? ¿Cómo se vinculan? ¿Cómo se conectan? ¿Quiénes son las víctimas? ¿Qué abordaje se puede hacer? ¿Cómo se los saca de allí? Bueno, muchas gracias primero. Bueno, gracias a ustedes como siempre por la invitación. Te cuento un poco, sí, estoy trabajando en el programa de restitución de derechos de SENAF, que aborda dos grandes temas. Uno es la asistencia a las víctimas de trata y el otro es la restitución internacional de niños, niñas y adolescentes y el repatrio. Y bueno, en términos de trata, un poco contarte que la trata es un delito que se configura cuando hay ofrecimiento, captación, traslado, recepción de una persona con una finalidad de explotación. Y la ley tiene como descriptos los supuestos, digamos, que abarca la trata, que son la reducción a la servidumbre, el matrimonio forzado, la explotación sexual, la explotación laboral. De todo eso, lo que más frecuentemente nosotros encontramos es la explotación laboral en primer lugar, seguida por la explotación sexual. Y respecto de a quiénes afecta, un poco esto del mapa de la trata. Es explotación laboral primero, sexual después. Y después hubo situaciones de matrimonio forzado, de reducción a la servidumbre, pero en mucha menor medida. Y el único delito de trata que no se verifica en nuestro país es el de la finalidad de explotación de robo de órganos, tejidos y fluidos, porque no están dadas las condiciones científicas para que un órgano, un tejido o un fluido extraído en condiciones ilegales sea utilizable. Ajá. O sea, el trasplante de órganos requiere unas condiciones técnico-científicas tan específicas y eso en nuestro país está tan controlado por el Estado que no hay posibilidades de que eso se haga en la clandestinidad, con lo cual no tiene utilidad robarle un órgano a alguien porque después no te va a servir para reutilizarlo. ¿Y grupos, regiones, edades? Hay una cuestión de los mitos, ¿no? Que en realidad si uno pregunta a quién afecta la trata, lo primero que nos contestan es a niños, niñas y adolescentes, a mujeres, a personas extranjeras. Y la verdad es que el mapa de la trata hoy a nosotros nos indica que la mayoría de las víctimas son varones muy jóvenes, pero adultos, víctimas de trata laboral en las cosechas, en las tareas de cosecha. Y en términos de trata laboral le siguen los talleres clandestinos, ese tipo de emprendimientos más industriales. Las mujeres, las género-diversidades son obviamente la mayoría en la trata sexual. La gran mayoría son mujeres, seguido por las género-diversidades. Y ahora está apareciendo con más frecuencia la presencia de adolescentes víctimas de trata sexual. Y bueno, en matrimonio forzado hemos tenido en algunas comunidades que por ahí conservan costumbres de que los adultos deciden la entrega al matrimonio de... ¿Eso pasa en el siglo XXI? Sí, tal cual. Que las comunidades adultas decidan la entrega en matrimonio de una adolescente a veces, pero otras veces adulta. Y esto implica después no solamente el matrimonio forzado, porque es una relación que la persona no eligió, y el matrimonio entre comillas, ¿no? Porque no está hecho en el marco de la ley civil, sino en el marco de los ritos o de las costumbres de esas comunidades. Y después muchas veces eso tiene también reducción a la servidumbre, porque esa persona tiene que servirle de alguna manera a toda la familia del contrayente. Y finalmente lo que tenemos como lamentablemente novedoso tiene que ver con lo que le llamamos organizaciones coercitivas, que son organizaciones que trabajan mucho el fanatismo de la persona. La mayoría son religiosas, pero no necesariamente, lo vimos con la escuela de yoga,
con la comunidad terapéutica, fanatizan a la persona hacia un líder religioso o no religioso. Pero casi mesiánico, muy carismático. Claro, claramente. Pero a partir de eso consiguen reducir a la persona a la servidumbre, hacer algún tipo de trabajo forzoso, que entregue sus bienes, ¿no? Esto de despojarse de los bienes materiales y que le entregue todos los bienes materiales al líder. Bueno, en ese marco ponemos las organizaciones coercitivas que tienen una complejidad bastante novedosa, digamos, en términos de trata. Hace días, la semana pasada en Moreno se hizo la jornada anual del encuentro IBE-ILE y tomo esto que es la interrupción voluntaria y legal del embarazo. Si en el laburo que vos podés hacer con estos niveles de sometimiento, de abuso, esa herramienta puede llegar a esas mujeres que han sido sometidas y pueden optar, o dentro de lo que es la trata, el cautiverio, resulta imposible llegar. ¿Entendés la pregunta? Sí. Estoy hablando de embarazos no deseados a partir del sometimiento y la esclavitud casi. Sí, claramente. Es como un problema principal que tenemos porque muchas veces esas mujeres que estuvieron en situación de explotación sexual obviamente no pudieron elegir tener o no tener. Claro. Yo me resisto a llamarle hijo al producto de la explotación, ¿no? Pero muchas veces tampoco tienen acceso, si quisieran interrumpir ese embarazo en esas condiciones en las que están captadas o explotadas, muchas veces no tienen posibilidad de elegir y después se genera, nos ha pasado en alguna situación que la mujer trataba de maternar, digamos, de conservar el vínculo con estos chicos y una de las contradicciones más grandes que ella enfrentaba es que uno de ellos tenía un gran parecido físico con su explotador. Ella había podido escaparse de esa situación, estaba tratando de relacionarse con sus hijos y uno de ellos les generaba una cosa obviamente muy ambivalente que cualquiera con un poco de empatía podría comprender, ¿no? Porque es tremendo el dolor humano que hay detrás de una decisión de abortar, por ejemplo. Pero bueno, hay quienes nunca se van a empatizar con nada y entonces no pueden ver esto del tremendo sufrimiento que implica cualquier decisión que uno tome en relación con el aborto, sobre todo cuando es más tardío, ¿no? Claro. Y si no, lo que genera no haber podido evitar ese embarazo no deseado. ¿Qué sabes de Moreno respecto a esto que estamos analizando? ¿Qué datos tenés, si se pueden conocer? ¿Qué ves a la distancia? ¿Qué vínculos estás? Porque sostenés vínculos en el territorio por tu laburo mismo. De lo que resulta esa palabra niñeces. Yo te podría hacer hoy acá un panorama de los últimos 3 meses de notas que pude hacer y algunas que no se han hecho, donde los niveles de vulneración y silencio son notables y dolorosos. Respecto a las niñeces, los abusos, la vulneración de derechos y demás. Sí, no hemos tenido gran cantidad de situaciones de Moreno. Moreno no sería, digamos, hoy tenemos muy concentradas las situaciones tanto de explotación como, o sea, de lo que nosotros le llamamos el lugar de explotación, sí, como el lugar de la captación, sí, en otros lugares. En otros lugares. Sí me parece que esta vulneración que está habiendo respecto de los derechos de niños, niñas y adolescentes claramente los expone a diferentes situaciones de mayor vulneración y que ahí es donde tenemos que trabajar muy fuerte con la prevención, ¿no? Sí. Por ejemplo, el uso que chicos y chicas hacen de las redes sociales que a partir de la pandemia se ha convertido en una de las fuentes más frecuentes de captación. Los tratantes van como renovando sus métodos, siempre más rápido que quienes tratamos de hacer justicia con eso. Y en la pandemia lo que más se marcó, digamos, es esto de la captación a través de las redes.
y la verdad es que hoy chicos y chicas ponen gran cantidad de información personal en las redes sociales. Si uno decide seguir a alguien a través de las redes, con bastante poco esfuerzo va a saber cómo está anímicamente, con quiénes vive, a dónde se va de vacaciones, a qué escuela va, quiénes son sus amigos. Y si bien es cierto que la mayoría de los chicos y chicas que desaparecen, estas búsquedas de paradero que circulan todo el tiempo, la mayoría son de chicos que tienen problemas intrafamiliares, lo hacen por decisión propia, en el marco de un problema intrafamiliar, y aparecen la mayoría, por suerte, sanos y salvos dentro de las 48-72 horas. Por eso es fundamental que la denuncia sea tomada inmediatamente y que la policía no nos conteste que hay que esperar 24 horas, 48 horas, porque eso no es así, y porque esas primeras horas son cruciales para que la persona no haya sido trasladada y para que permanezca con vida. Y entonces ahí lo que decía es que si bien la mayoría de los chicos se dan en el marco de un problema intrafamiliar y son encontrados sanos y salvos más o menos rápido, el riesgo es que hayan contado en las redes los problemas que están teniendo y que alguien, generalmente con un perfil falso, les ofrezca ayuda para eso que les está pasando y que esa ayuda sea engañosa, ¿sí? Este es como el mecanismo más frecuente. Porque la otra cosa, vos escuchaste hablar alguna vez de la traffic blanca. Sí, claro. Bueno, la traffic blanca es como el ovni. Nadie lo vio, nadie sabe si existe. Y la verdad es que no es frecuente como método de captación el secuestro liso y llano. Si bien lo ha habido, los métodos más frecuentes son la promesa laboral engañosa, en primer lugar, y el enamoramiento o el amiguismo en segundo lugar. Esas son las formas más frecuentes de captación en materia de trata. Bien, la última pregunta es política, ni siquiera electoral, es política. ¿Qué crees que puede pasar en lo que resta de este año? Diciembre dicen que es caliente siempre, por el calor, por la sequía. Y porque el año que viene se juegan muchas cosas, pero quisiera una lectura rápida de 2 minutos de tu parte de este tema que nos va a atravesar. ¿Es así? Yo confío en que haya un proceso de unidad del campo popular. Me parece que es absolutamente necesario. Porque creo que si cada una de los que está del lado del campo popular, cuando vimos lo que hizo la derecha en el gobierno, no podíamos creer su brutalidad, ¿no? Es el día de hoy que seguimos diciendo pero ¿cómo fue que esta gente nos gobernó tan brutos, tan inhumanos, tan impunes? Y entonces nos tenemos que contestar que si alguien los votó no fue por los aciertos de ellos, sino por los errores nuestros. Sí. Entonces me parece que con esa lección ya más que aprendida, porque implicó mucho sufrimiento para la mayoría de los argentinos, tenemos que poder pensar y construir la unidad. Yo sé que el macrismo nos dejó una deuda de 100 años, la pandemia arrasó otro tanto, pero me parece que ahora ya va siendo tiempo de mirar para adelante y empezar a construir soluciones que la gente las perciba en lo cotidiano, ¿no? No seguir con esto de vamos a estar bien o vamos para... sino que la gente lo perciba en lo cotidiano. Y eso que lo perciba en lo cotidiano implica los territorios, ¿no? Porque la mayoría de la gente vive en su barrio, en los comercios de cercanía, en la calle que tiene adelante en su cuadra, en la plaza que tiene enfrente, digamos. Eso me parece que es lo que nos toca pensar y mejorar en forma colectiva. Gracias, Sonia, por estar aquí. Muchas gracias. Gracias a vos.